Buenas noches, bendiciones, bendiciones, buenas noches a cada uno de ustedes, los bendecimos, declaramos que Dios nos da sabiduría, que Dios nos da la capacidad para entender la palabra, la capacidad para discernir, la capacidad para permitir que el Espíritu nos transforme, nos cambie, nos renueve. Yo creo que lo que vamos a hablar hoy es una palabra que, que necesitamos ser redargüidos en ella. Las obras de la carne y los frutos del Espíritu. ¿En dónde estamos nosotros? Porque a nosotros nos encanta hablar del Espíritu viviendo en la carne. Y usted se le tiene que revelar el Espíritu y vivir en el Espíritu. No es hablar. Nosotros nos hemos confundido de que hablar del Espíritu es vivir en el Espíritu. Y usted puede hablar de fe y no tener fe. No, usted no me está entendiendo. Bueno, antes de todo, que Dios bendiga a cada uno de los que están. Sabemos que mucha gente está pasando por situaciones diferentes. Unas personas están perdiendo el trabajo, otras personas les está yendo muy bien en sus negocios, hay otras personas que están con miedo, con temor, otros enfermos, hay de todo, pero todo esto está pasando alrededor del mundo y de verdad que necesitamos oración. Yo creo que necesitamos conectarnos al Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios tiene para saber cuál es la voluntad de Dios, amor. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que se conecte a nuestro espíritu y nosotros obedecer al Espíritu de Dios. No es hablar del Espíritu y estar diciendo cosas del Espíritu. Así que yo bendigo a cada uno de ustedes. De verdad que sabemos que la iglesia, nosotros no nos dirigimos solamente a la iglesia que Dios nos ha permitido pastorear, que es Ministerio Mundial Sembradores de Vida. Pero no solamente nos dirigimos a ella porque tenemos muchos pastores, mucha gente que nos sigue en la iglesia ahora en vivo, pero hay una responsabilidad grande de la iglesia Ministerio Mundial Sembradores de Vida de conectarse. Si usted es parte de la iglesia Sembradores, ¿cómo es posible que no se conecte a los Facebook Live? Y si usted es parte de la iglesia Sembradores, ¿cómo es posible que en el momento y en el tiempo que se está predicando, supuestamente los pastores o los padres espirituales de su iglesia, usted no se conecte? Número 3, o que usted esté conectado a todas las prédicas de todos los pastores y no esté conectado a la prédica de los pastores que Dios puso para usted. Yo quiero decirle a usted, o hay otros, número 4, que se conectan el pedacito adelante y ponen ahí un montón de mentiras. Hola, hola y bendiciones, y después se desconectan, se van a ver no sé qué cosa y luego al final ponen otra vez hola, hola, hola para que uno los mire. Este es un culto, este es el culto que Dios quiso y yo tengo que exhortarlo para que usted no sea un bebé espiritual, que usted se engañe a sí mismo, que usted piense que está engañando a la gente. O sea, los problemas, cuando usted tenga problemas, si usted ya no cambió en este coronavirus, usted ya no cambió nunca. Si usted es un carnal en este coronavirus, usted en esta cuarentena, usted ya no va a ser espiritual, ni así vuelva a nacer, porque no hay una forma que esto lo haya acomodado más de lo que usted ya estaba. Y eso es vivir en la carne. Una persona acomodada es que si usted ya se acomodó, usted ya no va a cambiar jamás. Y da tristeza ver al pueblo de Dios en esa condición después de tanta palabra que otros valoran la palabra y tal vez la iglesia no la valora, mi amor. Un gusto saludarles en este tiempo a la Iglesia de Cristo. Sabemos que la palabra es la que nos vivifica, nos levanta, nos restaura, nos sana. Y este es un tiempo donde Dios hará muchos milagros en nuestra vida, en nuestra mente, porque Dios verdaderamente quiere empujarnos a lo verdadero y eterno que es Él, que llevemos una vida íntegra, ¿verdad? Ya que este es el tiempo donde nosotros estamos haciendo las reuniones de esta manera, pero siempre sabemos que debemos de estar conectados como cuerpo, como hermanos en Cristo, unidos en un mismo espíritu hacia la palabra que se está
enseñando en cada uno de los momentos. Y creo que eso va a determinar muchas cosas. Tengamos cuidado con lo que estamos haciendo. Dice tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. El secreto es su casa. Y allí en la casa nosotros solemos hacer muchas cosas que no agradan a Dios. Y Dios quiere que este tiempo nosotros traigamos un orden a través de su palabra. ¿Para qué? Porque la palabra es la única que puede limpiarnos, que puede transicionarnos. Nada de lo que usted tiene, usted tal vez tiene su trabajo ahorita, nos puede dar seguridad. Solo Jesús a través de su palabra. Nada, todo está inestable. En el mundo todo está en inestabilidad. Solo la palabra puede permanecer en este tiempo. Bueno, y cada uno de los que están conectados puede compartir esta palabra y también ahí van a salir en la pantalla, tiene que estar permanente ahí para cuando usted quiera hacer una ofrenda, ahí está el número de la cuenta del Banco Ban Rural, que a nombre de la Iglesia Ministerio Mundial Sembradores de Vida, si usted quiere hacer una interbanca, una transferencia, usted lo hace. O si usted quiere ir al banco y de repente dice, el pastor Oscar Vivas y la pastora Ana son tremendos, me han edificado. Mire, que yo no lo hago público, pero cuántos milagros, cuánta palabra, cuánta edificación, cuánto crecimiento, cuántas cosas suceden cuando sale una palabra de fe, una palabra de Dios a través de la boca nuestra. Y hay veces que hay gente que quiere sembrar y tal vez no sabe, pues ahí va a salir el número de cuenta o el número de cuenta de Banco Ficosa. Y usted dice, queremos bendecir la iglesia Sembradores, usted siembra en Ban Rural. Si usted dice, queremos bendecir la casa, la vida, el matrimonio, los hijos de los pastores Oscar y Ana Viva, entonces va a salir una cuenta de Ficosa. Usted en su corazón sabrá, todos necesitamos, usted necesita, yo también, pero los años de experiencia, los años estudiando, los años preparándonos y también la unción que soltamos a través de Facebook y de la radio, televisión o en vivo cuando estamos en directo, es una bendición de verdad. Bueno, queremos hablar. Mire bien, hablamos de obras de la carne y hablamos de frutos. Mire bien, qué tremendo. La obra de la carne, cuando usted habla de obras de la carne, usted está hablando de algo que está conectado a su vida, a su alma, a su cuerpo, a su carne, a su deseo, a los sentidos. Por eso una obra de la carne tiene que ver con los sentidos. Tenemos 5 sentidos y un fruto del Espíritu tiene que estar conectado al árbol de la vida. El árbol de la vida es Cristo. Entonces cuando usted está conectado, usted está cimentado, usted está arraigado, dice la palabra que nosotros somos los pámpanos y Él es la vid verdadera y que si permanecemos en Él, entonces daremos mucho fruto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Es que estar arraigado. O sea, todo esto que voy a explicar y enseñar no es para que usted lo sepa, no es una información, es un estilo de vida. Y el problema de nosotros, que nosotros sabemos un montón de información, por eso tenemos mucho conocimiento, pero no hay revelación en el Espíritu. Mientras usted no tenga revelación en el Espíritu, no va a poder vivir. Usted, la desesperación lo va a matar, lo va a matar cualquier cosa que esté pasando alrededor. O sea, vivir en el Espíritu, estar confiado en Dios, es conocer al Padre, conocer su voluntad. Vivir en el Espíritu, estar conectado a la iglesia, al reino y a su propósito. O sea, no se trata de la carne, de lo que yo deseo. Hay gente que vive en un analfabetismo espiritual y en una niñez espiritual de que ellos están felices porque hoy le dieron 1000 lempiras. Entonces es su felicidad. Y el gran problema es que usted no puede ser feliz por lo que tiene, lo que le dan o lo que le pasa en su diario vivir. Eso es un bebé, un niño recién nacido. Usted tiene que estar feliz porque tiene que entender que está conectado a la vida, conectado a las riquezas en el Espíritu, conectado a la eternidad. Que usted le hable el Espíritu de Dios. O sea, usted tiene que ser un hombre maduro. Y el vivir en la carne es un niño, el vivir un hombre que todavía no ha tenido la capacidad de despojarse del viejo hombre. Seguro que al no despojarme del viejo hombre y estar en Cristo, el problema es que voy a vivir como un mundano. Por eso el Señor dice que está viciado ese viejo hombre. Por eso lo que él sale de él no son frutos del Espíritu, sino obras de la carne. Entonces hoy vamos a estar hablando, y mire bien qué tremendo lo que dice Gálatas 5:13. Vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis
la libertad como ocasión para la carne. Mire bien, ¿qué es lo que pasa? Yo fui libre de la ley, yo fui libre, pero no uso esa libertad para la carne. O sea, la gracia no es licencia para pecar. Usted tiene que entender eso. La gracia no es licencia para pecar, y ese es el grave problema de la gente, que la gente cuando le hablan de gracia, lo primero que piensa es un pensamiento de desgracia. ¿Cuál es ese pensamiento de desgracia? Que porque yo soy salvo puedo pecar. Yo creo y estoy claro y lo digo aquí, cada persona que cree que porque esté en la gracia puede pecar y no pasa nada, yo estoy seguro que no tiene a Cristo en su corazón. Nadie, pero nadie que tiene a Cristo en su corazón y que tiene al Espíritu Santo va a desear pecar. Y eso lo tenemos que tener bien claro. Por eso, mire bien lo que léeme, por favor, amor. Romanos 6:1 en cualquier versión. Romanos 6:1, por favor. Dice la palabra de Dios, Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Búscame otra versión, por favor. Búscame otra versión. Mire bien lo que dice acá, lo que leyó ella. Yo la voy a leer en la versión que ella la leyó y después ella. Dice, Romanos 6:1 y 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 2, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es una desgracia que una mujer o un hombre crea que se está aprovechando de la gracia de Cristo para pecar y que crea que puede pecar y pecar y pecar y no importa. Léalo en otra versión, amor. Traducción lenguaje actual dice, ¿qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. ¿Oyó lo que dijo ella? O sea, ¿qué es lo que dice ahí, amor? Que no podemos seguir Pecando. Ajá. Así es, no podemos seguir pecando, dice la palabra, la gracia. Nosotros decidimos, elegimos cómo vivir. Y hay dos maneras en las que nosotros vivimos. Y nuestras acciones determinan si vivimos en el espíritu o vivimos en la carne. Y eso cuando nosotros usamos lo que es esa gracia para ese libertinaje y vivimos conforme a nuestros deseos, nuestros deleites, la palabra del Señor me llama la atención que dice que todo lo que hay en este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Espíritu de Dios, no provienen de Dios. Dice la palabra que todo esto proviene del mundo y que todas esas cosas pasarán, la vanagloria, lo que su carne le pide y le desea, y que muchas cosas nosotros podemos desear, pero nosotros ya no vivimos conforme a nuestros deseos, y debemos de entender eso, que cada vez que nosotros vivimos conforme a esa gracia, la gracia tiene que ver con la obediencia a la palabra, con que me deleito en la palabra, con que disfruto que cada una de las cosas que hago, y sufro cuando peco, no estoy satisfecho, no digo, ay, que me gustó hacer esto, me gusta hacer lo otro, no, sino que ya sufro y me arrepiento, y ahí es donde la gracia de Dios viene hacia mí para poderme limpiar, para irme perfeccionando. Así que nosotros debemos de entender, vivir la vida que es verdadera, que es la de Cristo, y esto que habla aquí en Romanos nos dice claramente, vamos a decir que porque somos salvos, tenemos esa gracia del Señor, vamos a seguir pecando y el Señor nos va a amar más todavía. Por supuesto que no, dice la palabra del Señor. Dios no ama esas acciones que operan en injusticia, que operan en egoísmo, en solamente vivir bajo lo que nosotros queremos y no ver que estamos afectando a terceras personas y sobre todo destruyéndonos a nosotros mismos. Así que debemos de tener cuidado y ser velad y orar como la palabra dice, porque dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mire bien, entonces es un pensamiento, creer que vamos a usar la libertad para la carne es el peor error que puede haber. Si yo soy un siervo de justicia, si yo nací de nuevo, si yo vivo por el Espíritu, si yo fui sellado, si yo tengo arrepentimiento, si yo fui trasladado del reino de las tinieblas
al reino de su Hijo amado, si yo tengo eternidad en mi corazón, si yo tengo la vida eterna, si yo tengo la vida, si yo tengo la verdad, ¿cómo es posible que yo piense que entre más peco va a haber más amor? Porque pecaréis para que la gracia abunde. No, yo no tengo que pecar para que la gracia abunde. La gracia abunda y me salva para que yo ya no peque. O sea, el deseo mío, porque el Espíritu Santo me va a llevar a toda verdad. El Espíritu Santo no me va a llevar al pecado. El Espíritu Santo no me va a llevar a arrastrarme en el fango. El Espíritu Santo me convence de justicia, juicio y pecado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esta gente que se pone a jugar? Dice no con la gracia, sino con ellos mismos, porque es su vida. Por eso las consecuencias son tan terribles en gente y en personas que le sirven a Dios, pero que mueren a temprana edad, que les pasan cosas terribles, que toda la vida viven endeudados, que toda la vida están con enfermedades. Hay gente que tiene enfermedades, hay gente que tiene deudas, hay gente que tiene pobreza, hay gente que tiene divorcio, hay gente que tiene desastres en sus hijos, hay gente que tiene desastres económicos, hay gente que tiene de todo tipo de desastres debido a que vive para la carne, a que vive en el viejo hombre, no se ha despojado de ese viejo hombre, él vive en nada, no ha sido transicionado en su mente. Mi esposa siempre dice que si nos renovamos en el espíritu de nuestra mente, entonces vamos a cambiar la cosmovisión de la vida, ya no vamos a ver igual las cosas, tenemos que vivir en el espíritu. Mire bien lo que dice Romanos 6:15, mire bien, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, de ninguna manera. Mire bien qué tremendo lo que dice. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Hoy vamos a ver cuáles son las obras de la carne, por qué tenemos esas obras de la carne y por qué siempre, porque una cosa, mire, nosotros hemos vivido toda la vida hablando con el que más peca. Y por eso es que nosotros seguimos pecando. Por eso, para que usted entienda la santidad del Padre, que usted debe de anhelarla, porque eso es el desarrollo en el Espíritu. Usted viene y usted ya fue salvo, pero usted tiene que ser santificado, pero usted debe de amar la santificación. Usted no puede estar toda la vida metido en una iglesia y pecando como loco. Usted lo que tiene tal vez no es a Cristo, sino una religión. El problema que usted siente que usted tiene a Cristo, pero tal vez no es Cristo al que tiene, sino que la religión le ha ayudado y ha seguido algunas reglas y ha dejado algunas cosas que supuestamente usted abandonó porque le hacían daño, pero tal vez lo que menos tiene es al Espíritu Santo. Tal vez usted no está ni sellado por el Espíritu. Usted lo que tiene es que usted se rehabilitó en algunas áreas y algunos vicios, pero usted no tiene al Espíritu. Por eso es que usted no madura, por eso es que usted no avanza, no se desarrolla, por eso es que usted no tiene un entendimiento, no tenemos los ojos para ver cómo ve a Cristo, no usamos la mente de Cristo. O sea, si usted usa la mente de Cristo, usted seguro que va a ser diferente. Si usted se deja que el Espíritu le revele su palabra, usted va a ser diferente. O sea, se va a ver Cristo en usted, va a haber una transformación, una transición, un cambio, una regeneración, va a ser una nueva criatura. Pero el problema de nosotros, que posiblemente lo que tengamos es una religión, y la religión pues ayudó en ciertos consejos y ciertos cambios, y usted piensa que es que está conectado, pero lo que tenemos que estar conectados de verdad es al Espíritu eterno y divino. Entonces mire bien, que uno puede leer acá, amor, vamos a leer cuáles son las obras de la carne. Vamos a leer Gálatas 5:19. Ok, vamos a ver, mire bien lo que dice el Gálatas 5:16 para conectarnos. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es lo que nos dice? No quiero que haya que satisfacer. La carne va a pedir, tus ojos van a pedir, tus oídos van a pedir, tu boca va a pedir, el sentido del olfato va a pedir, el sentido del tacto, o sea, lo sensorial va a pedir. Entonces, ¿qué pide la carne? ¿Qué pide los sentidos? ¿Y qué pide el Espíritu? O sea, vos estás satisfaciendo los deseos de la carne.
Esa es una gran pregunta. ¿Debido a qué? Porque no nos hemos despojado del viejo hombre. Porque hoy usted tiene que entender si usted tiene una religión o si usted es un niño espiritual. Hoy usted tiene que salir, después de esta prédica, dentro de una hora, usted tiene que venir y decir, ok, yo realmente no tengo a Cristo en mi corazón y lo que soy he tenido una religión. Es como cuando salió de aquella religión y usted dice, aquella religión, yo iba a la iglesia y fui por años y fui bautizado y hice la primera comunión y hice la confirmación y dice un montón de cosas que hizo y usted nunca tuvo una nueva vida, usted nunca fue salvo, usted nunca tuvo el Espíritu. Bueno, salió de aquella religión, entra a otra religión y le ha ayudado un poquito más porque ha dejado vicios, droga, alcohol, algunas cositas, pero usted no tiene a Cristo sino una religión. Y hoy lo que tenemos que hacer es, ¿por qué usted ama tanto el pecado? Porque usted perdió el temor y el amor, porque usted perdió el temor a Dios y sigue pecando, y porque usted perdió el deseo por la santidad, porque usted ya se tiró a la profundidad del pecado, porque usted ya no lucha, porque usted ya no es guiado por el Espíritu. ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Qué es lo que le ha pasado? ¿Por qué sigue así? Entonces usted tiene que hoy tomar una decisión: o usted es un religioso o usted es un niño espiritual, porque si seguimos viviendo en la carne, algún problema tenemos. Así es, y dice ahí andad, y cuando vemos esta palabra andad tiene que ver con un caminar continuo, no algo esporádico, no algo eventual, sino que nosotros estemos totalmente, continuamente caminando una vida en el Espíritu. Eso es lo que Dios intentó con el pueblo de Israel. Israel, cuando sale de Egipto, ellos salen y usted mira que empieza a caminar y empieza a atravesar diferentes jornadas el pueblo de Israel, pero Dios no solamente quería sacarlos de ahí, sino que quería sacar el corazón. Egipto estaba en el corazón del pueblo de Israel. El mundo hoy en día está en el corazón de muchos cristianos, y es por eso que cuando nosotros estamos ligados más al mundo, a lo que el mundo dice, a lo que todo dice, la noticia dice, antes de estar ligado a la palabra del Señor, entonces nosotros empezamos a operar conforme a la carne, empezamos a querer satisfacer deseos. Recuerde que el mundo lo que busca es persuadir. Todo lo que es la televisión, lo que es la publicidad, busca persuadirlo para que usted vaya a darle deleite a la carne. Por eso dice la palabra del Señor que el que siembra para la carne, que dice, segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, dice que ese segará vida eterna. O sea, amén, que hay una cosecha. Nosotros, si estamos sembrando para la carne, nosotros vamos a cosechar todo lo que viene en corrupción, todo lo que viene en destrucción, todo lo que viene en amenaza. Por eso usted no puede vivir un matrimonio conforme a la carne y cada uno queriendo satisfacer los deseos de cada persona. Debemos de vivir el matrimonio conforme al Espíritu. Lo mismo es como hijo de Dios, como servidor de Cristo, como cristiano, como profesional. En cada una de las áreas de nuestra vida nosotros debemos de vivir conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que Dios nos enseña? ¿A dónde Dios nos quiere transicionar? Pero es necesario que salga de nuestro corazón el mundo, todas esas cosas que el mundo dice, esto está bueno, esto debe de ser así, porque el mundo lo que busca es decir, te lo mereces, necesitas esto, necesitas un descanso. Y usted tal vez tiene 4 niños. No, usted necesita vivir la vida que a Dios le agrada y cumplir el propósito, el diseño eterno, porque así dice que vamos a cosechar. Cuando nosotros vivimos en el Espíritu, usted cosechará cosas buenas en su matrimonio, usted cosechará cosas. Hay hijos de Dios que ahorita han sembrado en el Espíritu, ellos se han sembrado su vida, verdaderamente han orado, se han conectado a cada una de las prédicas y hemos visto la mano sobrenatural del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios no deja avergonzada su palabra, pero es necesario que este sea un tiempo que, aunque estamos en casa, sembremos en el Espíritu, estemos sembrando la palabra, que en nuestros hijos también se esté sembrando esa palabra para que el mundo no nos corrompa. Es tremendo, porque la idea central aquí es la carne y el espíritu, y la palabra de Dios dice aquí, y no satisfagáis los deseos. O sea, satisfacer deseos, o sea, nosotros tenemos deseos. Lo que dice la palabra en el 5:13, que no fuiste llamado, que fuimos llamados a libertad, pero no para libertinaje. O sea, el hecho de que yo esté en Cristo y que Él me ame, y que no es para, mi idea central no es, ok, Dios me ama, Cristo me ama, estoy sellado por el
Espíritu, hoy puedo pecar y la salvación no se pierde. Es que no es eso. Usted desde ya, usted tiene que recibir a Cristo en su corazón ahora. Después dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos, las pasiones, la concupiscencia de ¿qué? De la carne. La carne te va a pedir todo de nosotros. El problema de nosotros es que si yo le estoy predicando a un niño de 3 meses de haber recibido a Cristo, yo sé que le puedo predicar esto. El problema es que nosotros estamos enseñando esto a gente que ha debido estar en otro nivel. Nosotros tenemos que estarle diciendo cosas a viejones de 15, 10, 15, 20 años en la iglesia, diciéndole que no peque. Imagínense qué tremendo en lo que hemos desperdiciado nuestro tiempo. Por eso es que hemos desperdiciado el propósito. Por eso usted va a ver en congregaciones de 50, de 100, de 1000 personas que el 10% de esa gente es la que madura, la que crece, la que se desarrolla, la que realmente se entrega en el Espíritu, y que los demás son débiles en la fe, niños espirituales, que siempre estamos bregando con que llegue temprano, con que haga esto, con que sea obediente, con que sea disciplinado, y uno tratando de enseñarle el carácter del Señor, porque si usted no aprende ni siquiera a ser disciplinado, ¿de dónde le saco yo que tenga la mente de Cristo, que la active en el nombre de Jesús, que usted active la sabiduría de lo alto, que usted entienda cuáles son las riquezas del Espíritu? Entonces por eso nosotros no hemos avanzado y nosotros decimos, pero ¿por qué? Y uno se siente como torpe en el Evangelio, porque usted está toda la vida satisfaciendo los deseos de la carne. Luego dice, amor, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y esto se opone. O sea, es una pelea, mi carne. Y acuérdense que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Entonces, ¿qué tengo que desarrollar yo? ¿Los músculos de mi cuerpo o los músculos del espíritu? Por eso usted tiene que entender por qué una mujer es feliz en un gimnasio haciendo ejercicio 3 horas con la música mundana, pero por qué en la iglesia ella no le gusta la adoración, ella no le gusta danzar. ¿Por qué? Porque ella satisface los deseos de la carne. ¿Qué es esa mujer si fuera cristiana? Es carnal. Entonces va a ser una niña espiritual. Porque este hombre, ¿cómo es posible que mira 3 horas un partido de fútbol y lo disfruta, salta, grita, abraza a la gente, pega un grito de la alegría por el gol, le da, invita a comer a todo el mundo? Pero en la iglesia esta persona vive amargada, parece limón, parece una persona que toda la vida tiene pleitos con todo el mundo, que no le habla a nadie, no tiene amor, no tiene misericordia, no tiene compasión por la gente. ¿Pero por qué? Porque este hombre tiene una pasión. Esa pasión es un deseo de la carne, que es el fútbol. ¿Es malo el fútbol? No, yo no estoy hablando que es malo. Nos vamos a todo lo que el mundo nos da, todo lo que el mundo nos va dando, nos vamos alimentando. El gimnasio, el fútbol, la telenovela, la música mundana, el reggaetón, todo eso, porque eso no alegra al espíritu, eso alegra a la carne. Tenemos que entender lo que es del espíritu. O sea, aquí lo dice, hay frutos del espíritu y hay obras de la carne. Cuando empecemos a ver cuáles son cada una, entonces vamos a empezar a entender qué es lo que estamos alimentando, qué ha crecido en tu vida, qué es lo que ha crecido en estos 10 años, qué es lo que ha crecido en estos 15 años, qué es lo que ha crecido en estos 2 años. O sea, usted tiene que entender. Entonces nosotros, lógicamente, como pensamos que la iglesia es un centro de rehabilitación, usted por eso va a ver que la gente al principio en la iglesia, cuando da un testimonio, esa persona habla mucho y habla bien, y pareciera que wow, el primer año yo dejé de fumar, de drogarme, de ta. Pero cuando esa persona ya avanzó 5 años, 10 años, sigue hablando de esos mismos frutos que supuestamente contó en el testimonio, entonces esa persona se estancó. Esa persona ya se estancó. Por eso es que esa persona vuelve a hablar de aquellas cositas que hizo, pero ya no habla del amor, del gozo, de la paz, del dominio propio. Y ya vamos a hablar de todo eso, de la paciencia. Ya no se trata de dejar de fumar, se trata de que si tenés paciencia. Ya no se trata si ya no decís malas palabras, porque usted puede no decir malas palabras y no tener amor. Usted puede decir, usted no me está entendiendo, ¿me entiende? Usted puede venir y decir, ya no fumo, pero no tiene paz. ¿Cuál paz? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está desarrollando usted? ¿Qué es lo que usted siente en su vida que agrada, que desarrolla? Eso es vivir en la carne o vivir en el espíritu. El espíritu y la carne se oponen. Cuando usted se levanta en el espíritu, venció la carne. Cuando la carne se levanta, venció al espíritu. O sea, usted no ha dejado de crecer. Por eso hoy, ¿cuáles son? Dice, mire bien lo que dice, ¿cuáles son las obras
obras de la carne. Dime unas dos primero. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra al espíritu. Y dice en el 19, y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Vamos, espérate. Adulterio. ¿Cuántos adúlteros habemos en la iglesia? ¿Cuánta fornicación en la iglesia? No, pastor, pero es que mire, no. Vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro. ¿Cuánto adulterio en la iglesia? ¿Cuánta fornicación en las iglesias? ¿Cuántos ministros sirviendo en adulterio y fornicación? ¿Cuántos ministros de alabanza sirviendo en adulterio y fornicación? ¿Cuántas hermanas en adulterio y fornicación? ¿Cuánta gente en adulterio? Entonces, tenemos que revisarnos, hermano. Es que es tu secreto, pero hoy Dios te está sacando tu secreto. Vos podés estar delante de quien sea, es tu secreto según vos, pero la palabra de Dios dice, yo conozco tus obras. Dice que Jesús, y sabiendo los pensamientos de ellos, o sea, no ha salido palabra de tu boca cuando Él ya la sabe. O sea, Dios sabe lo que tú haces y lo que yo hago. El hecho de que su gracia, su amor, su misericordia, su compasión, su amor que excede todo conocimiento, no me haya matado, no significa que yo no tenga que meterle mano a eso y vencer en el espíritu, porque lo único que va a vencer esa obra de la carne es mi espíritu. O sea, yo voy a satisfacer el espíritu y no la obra de la carne. El problema de nosotros que no satisfacemos la carne y ya no nos metemos en nada y ya todo es, Dios sabe que Dios me perdona. Sí, pero tenemos que avanzar, estamos retrasados en el pecado. Así es, y cuando vemos esto que dice que es opuesto, que es contrario, nosotros sabemos que la palabra dice que cuando Dios libera una palabra jamás puede ser recibida en la carne, y eso para mí es algo que cuando ha sido enseñado en la iglesia, cuando lo he recibido de parte de mi esposo y nos ha enseñado mucho acerca de esto, el que nosotros entendamos que quiere decir que no vamos a conocer, no serán reveladas muchas cosas del reino de Dios cuando nosotros vivimos en adulterios, en fornicaciones, en homicidios, en pleitos, en contiendas. ¿Por qué? Porque dice la palabra que hay tres tipos de hombre: el natural, el carnal y el espiritual. Y la evidencia de que somos hijos de Dios dice que los que son llamados hijos de Dios son hijos de Dios, dice que somos guiados por el Espíritu de Dios. O sea que a nosotros no nos guían nuestros deseos, no nos deben guiar los placeres, sino que nos guía el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y eso es a través de su palabra, porque si no nosotros empezamos a caer en todo este tipo de cosas, y es por eso que no se ve una diferencia entre alguien que asiste a una iglesia a un mundano, porque vive con, para mí el natural y el carnal se parecen mucho. No hay un testimonio de vida. Nosotros vemos todos los ejemplos de los hombres de Dios cuando ellos se arrepintieron y Dios los limpió y los levantó. Era una nueva criatura totalmente. No podemos vivir siendo arrastrados por pasiones, por esas pasiones, porque todas esas cosas luego dejan mucho dolor a tu familia, luego dejan mucho dolor a tu vida, mujer. Todas esas cosas que nosotros decimos ahorita, por eso hay mucha gente ahorita desde su casa que vive depresiva, que vive con rabia, que vive con tal y tal y tal cosa. Y usted, es cierto, el psicólogo, lo que sea, el médico tiene que dar un diagnóstico frente a esto, pero la palabra dice que en él yo estoy plena, que yo estoy completa. Quiere decir que mi carne es la que está molesta, que mi carne es la que está aburrida, que mi carne es la que no encuentra saciedad. Wow. El problema lo tengo porque en mi espíritu no he permitido que gobierne lo que la carne en ese momento. Psicológicamente pueden haber muchas cosas y estudios, y yo me puedo tomar como una muleta esas cosas. De hecho, cuando uno las escucha hasta siente, dice uno, no es normal que sienta esto, que sienta lo otro, pero lo que Dios quiere es que nosotros entremos a esa plenitud de gozo, a esa plenitud de paz, que nosotros fluyamos en el Espíritu Santo que nos da vida y empecemos, nuestros pensamientos empiecen a caminar en dirección con Él, porque nosotros no estamos encerrados en una casa, estamos encerrados en Cristo Jesús a través de su palabra, porque nosotros no vivimos conforme a lo que dice el mundo, sino conforme a toda palabra que ha salido de la boca del Señor. Entonces ahí es donde nosotros encontramos la evidencia. Ahorita ha habido mucha evidencia en nuestras casas de lo que verdaderamente tienen nuestros hijos, tenemos nosotros, porque ahí sale la carne a reducir, la carne enojada,
la carne molesta, la carne no quiere agarrar la palabra y la carne quiere solamente comer y comer y comer y comer y comer y entrar en gula y en todo eso. O pensar en dinero. Empezar cómo voy a pagar en julio, cómo voy a pagar en agosto, cómo voy a hacer en septiembre y si me corren. Deleites en el Señor. Desarrolle una vida en el Espíritu en este tiempo. Dice que por más que nos afanemos, no vamos a poder añadir nada a nuestra vida más que un problema de que nos puede dar un derrame, que se nos puede alterar el azúcar, que empezamos y ahorita no es ni factible ir a los hospitales, así que mejor cuídese, cuide su vida, es un problema de la carne. Mire bien cuáles son: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías. Mire bien, aquí están esas. Y cosas semejantes a esta. Quiero decirle algo. El adúltero, el fornicario, el borracho. A mí me habla gente y me escribe, quiero dejar de beber. Imagínense, hermano, cuántos años para dejar de beber y supuestamente estás en Cristo. 20 años para dejar de beber. O sea, vos crees, o sea, revisate ahí. Soy hijo de Dios, nacido de nuevo. O sea, ¿cuántos años para dejar la fornicación? Para dejar el adulterio. O sea, ¿cuántos años para dejar de jugar la loto? ¿Cuántos años para dejar al amante? O sea, todo este problema, hermano. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho cada vez que te congregás, cada vez que escuchas una palabra, cada vez que has recibido un consejo, cada vez que... O sea, ¿a dónde está todo eso? ¿Dónde está tu trabajo? Porque hay un trabajo disciplinario con la palabra y con el deseo y el amor y el hambre y la sed por buscar la presencia. ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde está caer de rodillas? ¿Dónde está el poder reconocer primeramente y tener respeto, reverencia, amor, temor al Señor? El Espíritu Santo tiene que retumbar en nosotros. El Espíritu Santo nos tiene que avisar en la alarma para que nosotros podamos descontaminarnos y vivir diferente. Y el problema es que las obras de la carne, lo que está diciendo acá, es que estoy conectado a lo sensorial, a lo que me piden mis ojos, a lo que me pide mi cuerpo. ¿Qué me está pidiendo mi cuerpo y qué está pidiendo el Espíritu? Y eso es lo que usted debe ya de transicionar. Son años en la carne, son años la misma mujer malcriada, son años el mismo hombre que grita, son años la misma mujer jezabélica, son años el mismo hombre mandilón que no se para como un hombre, sino que toda la vida es un vago espiritual. Son años con la misma cosa. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Somos hijos de Dios? ¿Hemos tenido una religión? ¿O somos gente carnal? ¿Somos gente, niños espirituales? Ya basta, tenés que cansarte de estar en esa posición de que nunca podés crecer, que nunca podés avanzar, que nunca te podés desarrollar y que toda la vida estás en pleito, iras, contiendas, celos. Vos le tenés celos a todo el mundo, vos con todo el mundo le tenés envidia, codicia. Vos querés la mujer del prójimo, vos querés el carro del prójimo, vos querés la casa del prójimo, vos sos un envidioso. Vos toda la vida alguien hace algo y Dios levanta a alguien y es malo, porque no es a ti. Tú toda la vida en división. Vos venís y tenés una amistad con un grupo de gente a dividirlo. Vos siempre estás pensando en el pecado sexual, toda la vida poniéndosela a tu mujer, toda la vida haciendo cosas. La sensualidad, dice acá, las mujeres, ¿cómo es posible? 10, 15 años en el evangelio y cuando te pones la ropa, vos no te das cuenta si lo que te estás poniendo provoca a los hombres o te gusta que te provocar y que los hombres te vean. Todo eso tiene que ver con la carne. O sea, usted está alimentando, haciendo crecer la carne. Por eso usted toda la vida le aburre las cosas del Señor. Hay gente que uno por ayudarlos les dice, conéctate. Pero ¿sabe por qué hay que rogar que alguien se conecte? Porque es lo mismo cuando te rogaban para que te congregara. A mí me da risa un post que dice, hay gente que está diciendo que quiere regresar a la iglesia y ni se congregaban. O sea,
una farsa. Vos sos un carnal o vos sos un religioso sin Cristo, o sos un carnal, un niño espiritual. Pero ¿cuántos años? O sea, Timoteo era diferente. Timoteo era un joven. Josué era un joven, Caleb era un joven, Daniel era un joven, David era un joven, Jesús fue un joven. Y todos estos hombres en su juventud tenían esa palabra arraigada, que nadie tenga en poco tu juventud. O sea, vos no podés tener 45, 50, 60 años y ser esa mujer gritona. Tú no puedes ser ese diácono, ese anciano que tiene toda la vida fornicación. Tenemos que cambiar, hermana. Tenemos que cambiar, hermano, toda la vida en chisme, en pleito, en enojo. Toda la vida en problemas. Tenemos que reconocer, David lo hizo, amor. David era el rey, David era el ungido, pero él sintió algo. Él sintió que ya no había gozo. La persona que está en la carne, la persona que está en pecado, la persona que está caída, la persona que está viviendo, ensuciando su espíritu. ¿Sabe? La palabra de Dios, quiero que por favor me lea el Salmo 51, el 3 y el 10 y el 11, amor. Por favor, para que miremos la reacción de un hombre conforme al corazón de Dios. David el rey, David el ungido, David el matagigante. David se sintió que él estaba tirado en el piso y él dice: porque yo reconozco mi pecado. Nosotros no reconocemos nuestro pecado. Nosotros alucinamos que estamos bien porque tocamos una guitarra, alucinamos que estamos bien porque pagamos una mensualidad del trabajo, damos un diezmo, hermano. Esto no se trata de dar un diezmo un día que te levantaste alegre. Esto se trata de una convicción en el espíritu de quién eres en Cristo y un deseo por el desarrollo, un deseo por dar fruto. La palabra de Dios te dice: si el grano de trigo no muere, cae en tierra, no puede dar fruto. La idea central del Padre es que tú lleves mucho fruto. No es ni siquiera que tú des fruto, es que tú lleves mucho fruto. No es que tú des un día fruto y luego se pudra. No es que tú des un fruto por un tiempo y luego se seque la mata. Es que tú estés conectado, arraigado a Cristo, el pámpano, a la vid verdadera, y pueda permanecer y dar mucho fruto. Mira la reacción de un hombre que ya no aguanta el pecado. Y esto se trata de que usted hoy cambie, que hoy ya diga: ya no aguanto más seguir pecando. Que las mujeres que me están oyendo puedan decir: Dios mío. Que los hombres que me están oyendo puedan decir: ya no resisto más. Eso es lo que te tiene seco, eso es lo que te tiene árido, eso es lo que te tiene en depresión, eso es lo que te tiene en tristeza, eso es lo que te tiene pobre muchas veces. El mismo pecado que tú has metido a tu mente, a tu corazón, y que tu espíritu está entristecido. Dice: ten piedad. Wow. Salmo 51:1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco. Ahí está, mira. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, dice el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido 10. justo en tu palabra. Y el versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Wow. No me eches delante de ti. ¿Otra y versión? ¿No tenés otra versión? Sí tengo. Porque esa es la que yo tengo, siempre usa la otra. Sí. Dice Mire bien aquí, qué tremendo lo que dice David. O sea, no lo digo yo. David, un hombre, tenés que ser conforme al corazón de Dios para poder cambiar. David es un ejemplo de que es un hombre ungido. Tú eres ungido. Conforme al corazón de Dios, tú deberías de ser conforme al corazón de Dios. Y sabía, es reconocer. O sea, mientras yo he hablado con gente que no reconoce, amor. Y si vos no reconoces tu problema, si yo no reconozco mi problema, jamás voy a cambiar. Si usted le dice una cosa y usted, en vez de reconocer que aquel consejo viene de Dios, por mucho que le moleste, le duela, usted tiene que decir sí y empezar a cambiar. El problema es que nosotros todos estamos bien. Usted está bien, yo estoy bien, ella está bien, todos estamos bien, y aquí nadie tiene que cambiar, pero no damos fruto. Lo que se ve de vos es una obra de la carne, no un fruto del espíritu. Mire lo que tiene que hacer David en el 51, 10 y 11, lo que dice. Dice en la traducción lenguaje actual: Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos,
Cambia todo mi ser. No me apartes de ti, no me quites tu Santo Espíritu. Dame tu ayuda y tu apoyo. Seguí. Enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. ¿Volveré a qué? A ser feliz. ¿Volveré a qué? A ser feliz. O sea que estaba triste. ¿Por Así qué? es. Mire bien lo que dice de la obra de la carne. Mire, dice Gálatas 6, 7 dice, el 8, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, Amén. del Espíritu cosechará vida eterna. Mire bien lo que dice eso, Gálatas 6:8. Ahora mire bien, dice que el que siembra para su carne cosechará corrupción. Ahora mire lo que significa corrupción en el griego: decaimiento. ¡Ey! Voltéeme a ver, decaimiento. Usted viera que una pereza, viera que me siento con una flojera espiritual, viera que no quiero leer la Biblia, viera que no me quiero congregar, decaimiento, es una anemia espiritual lo que le viene. O sea, de su carne cosechará corrupción. ¿Qué significa corrupción? Decaimiento. ¿Qué más significa? Ruina. O sea, lo que viene para mi vida, para tu vida y para la que de quien sea, hermano. O sea, nosotros podemos aparentar un ratito, pero lo que te va a venir es decaimiento, ruina. ¿Qué más, pastor? Perdición, destrucción, consumirse, agotarse, secarse, arruinarse por cualquier proceso, arruinarse por influencia, depravar, corromper, viciado, extraviar, destruir y muerte. Usted no me está oyendo. Veo lo que estoy yo, la semilla que un día va a dar fruto de corrupción, de muerte. Me voy a secar, me voy a agotar. Por eso es que uno siente que no da más. Uno siente que ya Dios ya no tiene batería. Por eso uno siente que ya se le acabaron. Hay gente que dice, ya se me acabaron los mensajes, ya no sé qué hablar, ya no sé cómo fluir, porque estás en la carne. Una persona que esté en el Espíritu, hay un río inagotable, de su interior brotarán ríos de agua viva. El que esté en el Espíritu, pero el que esté en la carne está seco, está consumido, está estéril, está apagado, está decaído, está arruinado. Y entonces la gente, vos la notás. ¿Quién no va a notar un arruinado? ¿Quién no va a notar un decaído? ¿Quién no va a notar un gozoso? ¿Y quién no va a notar un amargado? ¿Quién no va a notar un seco, un estéril? Que todo, vos sembrás ahí, parece tierra muerto. Y hay gente que está, vos sembrás lo que sea en una gente y florece aquello. Pues de eso está hablando el que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente se va secando, la gente se va por, mire, ven, literalmente la gente se pone fea, la gente se pone como vieja, la gente se va arrugando, la gente se va secando, la gente se va encorvando, la gente es una cosa que parece monstruoso lo que va poniendo, porque el mismo pecado te trae la corrupción. Y como vos no reconoces y como vos estás más bien feliz con el pecado, lo primero que hace uno cuando está pecando es irse de la persona que tiene luz, que alumbra tu tiniebla. Es irte de la persona que te exhorta, que te amonesta, que te dice tu verdad en la cara. ¿Por qué? Porque uno ya se acomodó al pecado y uno dice, no, pero Dios no me va a hacer nada porque Dios es bueno, le pido perdón ahorita en la noche y mañana vuelvo a pecar. Y entonces te la llevas en un juego que vos difícilmente, amado, vamos a creer que somos gente madura o que vivimos en el Espíritu. Y eso que dijiste ahí ahorita, amor, eso de corrupción, de la ruina, mire qué tremendo es, porque así viven muchas familias, muchos matrimonios, muchos hijos nuestros, en la ruina, en la miseria. ¿Y por qué? ¿A qué se debe esto? A que nosotros estimulamos la carne en nuestras casas, en nuestros hogares, estimulamos la carne en nuestros hijos y no estimulamos la vida en el Espíritu. ¿Cuántos de ustedes le están leyendo historias, la palabra del Señor a sus hijos, para que esto no solamente se convierta en un cuento o en una historia más, sino que en la vida de Cristo, que va a transicionar la mente de ese niño, que va a hacer que ese niño camine de una manera diferente, que ese niño pueda entender este tiempo desde una óptica espiritual y no desde sus ojos naturales, porque eso es lo que viene a ser la vida en el Espíritu, viene a adiestrar todo lo que son los sentidos espirituales. Y nosotros cada vez que vemos cada uno de los eventos que nos cita, cuando Jesús venía, intervenía, porque Jesús representa la vida en el Espíritu, y todas las escenas
escenas que vemos cuando vemos a Lázaro muerto, vemos a Marta llorando amargamente, angustiada, y vemos aquella escena donde Jesús, que es la palabra, que es la vida, entra en acción. En ese mismo momento cambian las cosas, lo que estaba muerto viene a resurrección. ¿Por qué? Porque es importante. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso hay tanta gente frustrada, hay tanta gente frustrada en la iglesia, porque uno les dice, usted es un heredero, usted es un hijo de Dios, y la palabra lo dice, pero dice que el que practica, el que vive en la carne, no podrá heredar el reino de Dios, no se va a poder convertir en un heredero, tomar la herencia que Dios ha dispuesto para su casa y su familia. No tiene revelación, porque el reino, ¿qué tiene que ver el reino? Con Cristo, y quién es Cristo, es la palabra. Ustedes no heredarán el reino, no podés. Por eso es que la gente me aburre, porque cree que la gente, usted cree que un espiritual cambia de iglesia cada 5 meses, usted cree que un espiritual anda cambiando de padre espiritual cada año, usted cree que un espiritual deja el servicio votado, usted cree que un espiritual sirve sin excelencia, usted cree que un espiritual no entiende que es un privilegio servirle a Dios. Pero como no se le ha revelado el reino, porque no lo puede heredar, el reino no lo tiene revelado. Acuerde que el Espíritu revela el reino, la iglesia y tu propósito. No, usted no me entendió. Hay 3 cosas que revela el Espíritu: el reino, la iglesia y el propósito. Por eso usted tiene que entender, por eso la gente cuando no entiende el propósito, cuando está en la meta, el niño, el ignorante, solo pide yo quiero un carro, yo quiero una casa, yo quiero esto, y se muere por su propia agüita, se muere. Sus sueños son las 3 cositas que él desea en su vida. Por eso cae en depresión por cualquier cosa. Pero la gente que vive en su propósito, la gente que le interesa la iglesia y la gente que entiende y le revela el reino, son 3 niveles. Por eso usted, cuando entiende eso, es diferente a las otras personas, y la gente dice que él no se preocupa, es que él es diferente. No, es que ya los frutos del Espíritu están en él. Él tiene la paciencia, él tiene la capacidad y la habilidad para esperar, la paz para vivir en una tormenta, él tiene el amor para que esté en una guerra, y él puede amar al que habla mal de él. Y entonces se va desarrollando todo eso, y entonces la gente, como no lo tiene, lo mira como un superhumano, como un sobrenatural, como un superhéroe. O otras personas dicen, es que a él no le importa nada de lo mío. No es que no importa, sino que yo no puedo descender donde vos, sino que te tengo que jalar donde uno está, porque en la carne lo que viene es decaimiento, corrupción, secarse. Cuánta gente yo veo seca literalmente. Usted le ve la edad y parece que tiene 60 años en el físico, amor, se le va viendo, porque la carne envejece, la carne seca, la carne vuelve estéril, la carne empobrece, la carne trae ruina, la carne trae decaimiento, la carne agota, la carne trae putrefacción, la carne trae muerte. Mire bien, el Espíritu vivifica, el Espíritu da vida, el Espíritu da sabiduría, el Espíritu da paz, el Espíritu es paciencia, el Espíritu es amor. Son 2. Imagínense que usted ponga a vivir a una persona en el espíritu y a otra en la carne, 2 casas. Este va a ser un reality show. Este va a vivir en el espíritu y este va a vivir en la carne. Imagínense estar filmando las 2 casas como un reality show. Se imagina qué tremendo. Aquí orando, allá en una fiesta. Aquí amándose un matrimonio, allá un hombre fornicando. Aquí haciendo esto, allá. ¿Por qué? La transforma. Después de un año, ¿quién va a salir? Aquel bien bendecido con las cuentas bancarias y todo. Y no se trata que Dios lo quiere más a sino que Dios dice, no puede negarse a su palabra. El que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna, cosechará todo lo que es eterno, y aquel cosecha todo lo que es corrupción y muerte. Enfermedad, dolor, y eso es lo que vemos. Lo más triste, creo yo, es ver eso en lo que es en el cuerpo de Cristo, como mencionábamos, servidores, diáconos, personas que son hijos de Dios, ¿verdad? Que ese título que no representamos correctamente, nosotros nos debemos a hacer esa sal y esa luz, y el que vive en el Espíritu opera como sal y luz. Él afecta las atmósferas, los lugares que están en tinieblas, y no se ve afectado. Por eso se trata que nosotros
nosotros, dice que no se conviertan ellos que nosotros no nos convirtamos a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros, porque de eso se trata la vida en el Espíritu. Se trata de que nosotros vivimos la vida de Cristo a través de nosotros, que quiere decir que nosotros caminamos, dice que como nosotros caminamos como que fuese un desfile, dice, representando, y que ese olor empieza a tener un efecto en nuestras familias, en las personas que están cerca de nosotros. Y cada situación que nosotros vivimos, Pablo, un hombre tremendamente probado en todo el tiempo, dice la palabra que cuando llegó a esa isla de Malta, dice que empezaron los naturales. Mire, las personas que son naturales, que solo van por vista, que son muy parecidos para mí con los carnales, y el natural tiene tanto parecido, operan de la misma manera. Y dice que él empezó y entró, el que era espiritual, y él afectó ese lugar. En ese lugar había enfermedad, y aunque lo despreciaban y aunque esperaran que él muriera, dice la palabra del Señor, porque él caminaba una vida en el Espíritu. Y déjeme decirle que él no iba en esa embarcación de paseo a conocer las islas, a conocer todo ese montón de cosas en las que nosotros nos gusta andar involucrados. Él iba a cumplir todo el propósito, él iba a ser muerto, ejecutado, pero aún así estuvo en esa isla y operó en el Espíritu. Evidenció que él no vivía conforme a la situación en la que él estaba en ese momento, sino que de él salía el poder de Dios, la manifestación de Dios. Y eso fue a través de su testimonio, y los milagros sobrenaturales empezaron a ejecutarse en ese lugar. Tenemos tanto en la palabra que la vida en el Espíritu, la guianza en el Espíritu nos hace orar de una manera diferente, no desde nuestra necesidad, no desde nuestros deseos ni pasiones, sino que oramos bajo la guianza del propósito eterno. Por eso dice Romanos, no sabemos cómo hemos de pedir, pero nuestro mismo espíritu, el Espíritu, gime e intercede con gemidos indecibles, o sea que no se expresa, o sea que no escuchamos las palabras, sino que escuchamos un gemir que viene desde adentro, porque es ahí cuando nosotros nos determinamos y morimos a decir, es que tengo esto, es que quiero lo otro, y a decir, Señor, yo soy un propósito tuyo. Todo este relajo que tengo no tiene nada que ver. Hay muchos de sus relajos que no tienen nada que ver con lo que Dios ha establecido en su palabra. Dios no tiene nada que ver. Por eso Dios quiere hacer algo nuevo, un matrimonio nuevo, toda su vida nueva. No le interesa traer lo que es eso que nosotros siempre queremos, estar como en esos remiendos, queriendo reparar cosas que Dios no le interesan. Así que nosotros, si usted quiere verdaderamente arreglar y que su vida tenga una transformación, determínese. Y para vivir en el Espíritu tenemos que conocer la palabra de vida. Tenemos que alimentarnos correctamente. Es como nuestro cuerpo físico. Si usted lo alimenta incorrectamente, va a empezar a va a empezar a enfermarse, a padecer, pero asimismo nuestro espíritu va a empezar a comer la vida de Cristo, y es inevitable que cuando comemos el pan de vida no se manifieste el poder y la gloria de nuestro Redentor. Amén. Y el grave problema de todo esto, dice la palabra en el libro de Efesios, vos tenés que vivir de otra manera. Hay una nueva vida en Cristo, y dice la palabra en Efesios 4, no quiero que pongan nada ahorita, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como andan los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mire todo lo que tienen los gentiles, los mundanos. O sea, si vas a estar en Cristo, ya no podés andar como ellos, no debes de andar como ellos. Mire bien lo que dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como andan los mundanos, que andan en la vanidad de su mente. En primer lugar, todo carnal anda en la vanidad de su mente. Toda persona que está en fornicación, en adulterio, en lo que piensa su mente. ¿A dónde te lleva la mente? ¿Vos qué querés ver? ¿Querés ver por qué no disfrutás una palabra por Facebook Live? ¿Cómo es posible que te aburre, que te canse la mano? Pero podés ver películas, podés ver novelas, podés ver cualquier estupidez, pero no podés oír la palabra, porque con la palabra la muñeca te duele, pero con algo, una novela, la muñeca te pone que parece algo firme, un tripo parece. Con la novela tripo y con la otra te da cáncer de muñeca. ¿Por qué? Porque dice que, mire bien lo que dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como andan los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Sabe qué es vanidad? En lo hueco, en lo frágil, en lo tonto, en lo que no sirve, en lo que no da fruto, en la vanidad de su mente,
teniendo el entendimiento entenebrecido. Imagine lo que dice. ¿Sabe cómo anda el mundo? En tinieblas, solo lo demoníaco, lo diabólico, lo carnal, el pecado es lo que le gusta. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. O sea, explica que ellos están ajenos a lo de Dios, pero porque ellos están en ignorancia. Ahora, ¿por qué ahora un hijo de Dios está ajeno de la vida de Dios si supuestamente ya no está en ignorancia? Si ya el Espíritu lo llevó a la revelación, porque no te ha llevado a toda verdad, porque andás en la carne. Nosotros lo que tenemos es un chispazo de que esta vez hay gente que tiene 10 años de ser cristiano y te viene a decir: este mes me fui invicto, todos los cultos vine, pastor, deme un premio. Que hay una recompensa, quiere que le den, deme una estrellita como los niños en la escuela. Pastor, tengo 15 años en la iglesia y esta vez ya no dije ni una mala palabra. O sea, no es así. La vida en el Espíritu te da más, quiere que avance. El Espíritu tiene que ver, hermano, con Dios cuando te puso su dunami, su dinamita. Lo que Él quiere que vos seas un conquistador, una conquistadora. Dios quiere un profeta, un apóstol. Dios quiere revelar su palabra en ti. Dios quiere revelar su misterio oculto. Dios quiere revelar a su Hijo. Dios quiere desarrollar a su Hijo para que tú camines, y cuando tú camines seas una alabanza del reino de los cielos, que la gente pueda decir: he ahí un verdadero hijo de Dios, he ahí un hombre conforme al carácter de Jesucristo, he ahí alguien poderoso con carácter renovado, restaurado, un hombre sabio y una mujer sabia que cuando hablan ellos, porque cree, o sea, lo que hemos desarrollado es sabiduría de lo alto y lo ponemos en práctica, y ahora va para nuestros hijos y la gente que está alrededor de nosotros. Y el que quiera aprovechar, si usted no quiere aprovechar, usted se va a quedar un mendigo que va a ir al cielo. Y ese es el problema, que la gente se enoja, pero es la verdad. Si usted no crece, si usted no madura, si usted no avanza, si usted no se desarrolla, toda la vida usted va a ser un hombre que supuestamente tiene a Cristo, pero vive, ojo con lo que voy a decir, vive en el viejo hombre. Por eso dice aquí: ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ojo, por la dureza de su corazón. Pero mira el 19 lo que dice, amor. El 19 dice en esta versión: han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. No te escuché, la gente no Dice, escuchó. han perdido la vergüenza. Poneme eso ahí. Se han entregado a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Yo quiero, antes de seguir, quiero darle una palabra a Edison Bonilla. Quiero decirte, yo no te conozco, pero si eres la persona que dabas programas en Estéreo Amor, quiero darte una palabra. Dios te va a usar de una manera poderosa. Dice el Señor que Él te ha hecho una saeta bruñida, que Él te ha hecho un carbón encendido. Dice el Padre que te prepare. Dice que las puertas que se abrirán será por tu humildad, que bregues en la humildad, que cada aplauso, que cada bendición, que cada invitación, que cada revelación, dice que entiendas que es por gracia, pero que Él te va a poner en un lugar poderoso en el nombre de Jesús. Si tú eres Edison Bonilla, el de que estuvo en Estéreo Amor, te bendigo en el nombre de Jesús. Mire bien qué tremendo. Ahora dice acá, mire bien qué tremendo lo que dice el 19. Esto después dice acá, que perdieron que toda sensibilidad. Mire cómo está comparando, amor. Lo que está pasando aquí es Daniel, que está hablando usted no me está oyendo. Lo que está diciendo aquí es que está hablando de un hombre. Mire bien qué tremendo. Está hablando de un hombre que tiene una nueva vida en Cristo y que no puede vivir como los mundanos. Y entonces explica cómo son los mundanos. ¿Qué es lo que nosotros estamos hablando? De las obras de la carne. El viernes estaremos juntos aquí para los frutos del Espíritu. Pero mire bien lo que está diciendo.
diciendo. O sea, si ya sos un hombre nacido de nuevo, si vos tenés nueva vida en Cristo, ¿qué es lo que sucede? Mire bien lo que sucede. Ya no podés ser como los mundanos, dice. Y entonces da una explicación de todo, cómo es el carácter, cómo es la mentalidad, cómo son los sentimientos y los pensamientos y cómo se conduce un mundano. Entonces dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como andan los gentiles, que andan en la ¿qué? Vanidad de su mente, que andan en la dureza de su corazón. Dice, ¿qué más dice aquí? Tienen el entendimiento entenebrecido por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto, dice el 19, después que perdieron ¿qué? Toda sensibilidad. Ese es el gran problema de la gente. Ya no tenés sensibilidad. Vos ahorita me decís lo que sea, vos le pegás a tu esposa y ya no sos insensible a la voz del Padre, sos insensible al pecado. Hay gente que están sin vergüenza, hombres que llevan a sus hijos donde el amante. Pastor, repita lo que no yo. Hombres que llevan a sus hijos donde el amante. Vos creés que eso es de alguien normal. Explíqueme ahí, por favor, y escriba. ¿Es de alguien normal que un hombre ahora ya no se esconda? Lo normal es que el pícaro iba a esconder, pero ahora los pícaros llevan donde el amante al hijo. ¿Vieron? Perdieron toda sensibilidad. Es como que aquí solo esté la pastora y yo, o alguna otra persona, y se ponga 1000 lempiras aquí y se los roben. Y yo diga, ¿quién se robó 1000 lempiras que estaban aquí? No, nadie, yo no sé. Y solo estábamos 2 personas. O sea, la sensibilidad es que vos ya no sentís absolutamente nada. ¿En qué no sentís? En el espíritu. Ya el espíritu te puede decir, el espíritu te puede hablar. Vos no lo entendés por una prédica en la radio, vos no lo entendés por una prédica en televisión, vos no lo entendés por una prédica en Facebook Live, vos no lo entendés por un consejo de la pastora, por un consejo del pastor, un consejo de tu mamá. Vos ya el espíritu te habla en la noche, ya no entendés, vos se perdió toda sensibilidad. Ya hay un callo, dice, por la dureza de tu corazón, se encalleció tu corazón. La palabra ya no entra, ya no tiene la capacidad, no porque no sea poderosa, es porque ella no te va a obligar, porque hay un libre albedrío y tú lo que decidiste, lo que quisiste, es que hubiera un callo, una dureza de corazón. Entonces se perdió toda sensibilidad. Y qué tremendo esa callosidad, porque cuando lo vemos en lo natural, un callo tiene que ver con piel muerta, con algo muerto. Y en algo muerto usted ve que usted le pasan una lija, le pueden cortar y usted no siente absolutamente nada. Y dice que la palabra es una espada que penetra. Claro, como hay esa callosidad, ya está muerto aquello. Entonces esa espada no puede entrar, cortar y sensibilizar aquello, traerlo al arrepentimiento, porque nosotros hemos endurecido el corazón. Nosotros no tenemos un corazón dócil, enseñable. Hoy es triste como la gente, por un poquito que sienta que Dios le ha dado, le ha bendecido, la gente no quiere recibir un consejo, la gente no quiere ser direccionada. La gente hoy en día, en estos tiempos, por eso dice que no vivamos como los mundanos. La gente quiere hacer lo que se le venga en gana, y nosotros como hijos de Dios sabemos que aquí hay un manual, que aquí hay un diseño, que yo no puedo vivir como creo, parezca o como opinen las personas, sino que yo debo de vivir conforme al manual de vida que es la palabra. Y eso me hace que ya esté la guianza del Espíritu Santo de Dios, que yo debo de vivir, no pensar del matrimonio en la carne, sino pensar en el Espíritu. ¿Qué es el matrimonio? Imagínense que es un misterio, que es una relación como Cristo y la iglesia. Yo no debo de pensar de mis hijos como una carga, eso es la carne. Yo debo de pensar de mis hijos como la herencia, ese es el Espíritu. Entonces, cuando nosotros transicionamos y verdaderamente recibimos al Espíritu Santo de Dios y ya no vivimos conforme a nuestros dogmas, ideologías, entonces nosotros empezamos a tener una vida prosperada, porque es inevitable que seamos prosperados cuando nosotros estamos ligados a la palabra de vida que es Cristo. Por eso nosotros tenemos que reaccionar, tenemos que meditar verdaderamente, esposos, esposas que están escuchando esta palabra, mujeres que están ahí, usted no está sola. Si usted verdaderamente ya recibió a Cristo, usted está con Cristo. Usted no puede ir, me siento sola, me siento que usted como tiene a su esposo al lado. Mire, esa es una manera de vivir en la carne. Así estaba respondiéndole la samaritana a Jesús, que empiezan a responder en la carne. Yo vengo a sacar agua del pozo, y Dios le estaba hablando del agua vida que le iba a dar a través del Espíritu a ella. Entonces nosotros no debemos de vivir esa vida de esa manera. Cállese, oiga la palabra,
arrepiéntase y diga: Señor, verdaderamente. Por eso el Señor dice que volvamos a las primeras obras, cuando éramos tan sensibles, cuando hacíamos caso a todo, cuando todo lo escuchábamos. Sencillos, Sencillos. sensibles y sencillos. Y sencillo, eso era hermoso de nosotros, era bello, que cualquier cosa que nos decían, no estábamos viendo si el otro lo hacía, no lo hacía, no estábamos viviendo en envidias, no estábamos viviendo en nada de eso, porque simplemente queríamos salir de esa vida pecaminosa, de ese mundo, de ese lodo cenagoso, porque Él fue el que nos estabilizó y dice que puso nuestros pies y los afirmó en la roca que es Cristo, para que llevásemos una vida en el Espíritu genuina, verdadera, no falsa, no diciendo, porque la evidencia del Espíritu son los frutos. No se trata de hablar que yo me creo espiritual, porque eso es fluir tras un don, por un don que Dios me da, pero el fruto es la evidencia de todo lo que yo doy, todo eso lo que yo hago, con lo que hago morir la carne y hago que resucite toda la vida de Cristo en mí. Mire bien qué tremendo. Entonces el 19 dice, estos después que perdieron toda sensibilidad se entregaron, ya después entregan al libertinaje. O sea, ya empezaron con un poquito y ya después dije, no, borracho, sí voy a beber. Voy a verme con un muchacho, hoy nada, me voy a divorciar. O sea, esto después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora mira el 20 lo que dice, pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo. O sea, le está hablando cómo es el mundano, pero ahora viene y dice, ok, pero ustedes no pueden comportarse así, si habéis conocido a Cristo. Pero me impacta el 21, amor. Mira cómo dice. Sí, el 21 dice, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Me gusta esta versión que dice, pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo. Y dije el 21, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. O sea que si es que lo oíste, si es que es el Espíritu, si es que es la palabra. O sea, hay una probabilidad que toda persona que viva de esta forma es porque no has recibido a Cristo, porque no hay arrepentimiento, porque no ha nacido de nuevo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, si en verdad habéis oído, vos no podés vivir como vive el mundano. O sea, y vos tenés sensibilidad. Eso es lo que tenemos que entender, que ya no hay sensibilidad, nos reímos del pecado. Dice Proverbio, para el perverso el pecado es diversión. Hay gente que vos le decís una cosa y se sigue riendo. Hay gente que se ríe. Y mire bien lo que dice acá. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Hay un viejo hombre. O sea, hay un viejo. Yo no puedo vivir. Yo estoy en Cristo. Yo soy una nueva criatura. Yo tengo una nueva vida. Yo fui transicionado del mundo de las tinieblas al reino de su Hijo amado. O sea, hay una nueva criatura. Entonces yo ya no puedo vivir insensible, ajeno de la vida de Dios, entregado con avidez al pecado. Yo no puedo vivir en oscuridad, en tiniebla, en la vanidad de mi mente. Yo ya no puedo vivir de esa forma, en que ser un niño pensando solo en mis juguetes y ser un egoísta, que yo con tal de que yo coma. La frase de un niño malcriado, con tal de que yo coma, ¿qué me importa a mí los que se mueran de hambre? A mí lo que me importa son mis hijos, no los demás. Es mi cuerpo, a nadie le importa todas esas frases de una persona vacía, una persona que está ahorita preocupada en este tiempo donde a nivel mundial es una prueba mundial, no es una prueba para algunos, esto es una prueba así como para mundanos y para cristianos. Y mire bien que hay gente que está preocupada literalmente porque está engordando. Ay, mira la pancita que tengo, el gimnasio, ya quiero, estoy loca porque abran el gimnasio. Hay gente que está preocupado, pero 24 horas por el gimnasio. ¿Usted cree que esa persona tiene madurez, que esa persona ha desarrollado el carácter de Cristo? Cuando mejor métase al gimnasio de la fe, póngase robusto, fibra, fuerte en la fe. No puede ser, hermano, que usted solo piense en la carne, en su cuerpo, en su mente, en su vanidad. Y que lo primero que voy a hacer cuando salga de aquí es irme a comer una hamburguesa, porque lo primero que vaya a hacer cuando salga de aquí no es ir a buscar a algo, ir a
orar por alguien y llevarle una provisión, porque tenemos la mente vacía, la mente hueca, somos egoístas, lo que hay es un egoísmo, somos ególatras. Entonces por eso es que nosotros no somos gente desarrollada. Cuando usted madure en Cristo, usted jamás va a decir mío, usted va a decir nuestro, de nosotros. Usted va a pensar corporativamente, usted jamás va a pensar como un miembro, como un todo, sino que va a pensar como un miembro del cuerpo, porque usted se ha dado cuenta que ya se le reveló que usted tiene un propósito como miembro, usted tiene una función como miembro, pero también tiene una familia como cuerpo, y luego están insertados en un reino, que es el reino de Cristo. El reino de Dios ha venido sobre vosotros. Entonces, cuando entendemos esa revelación, usted ya no vive, ay, ya no me queda este yin, aún las pláticas de nosotros, ya no me queda este yin, quiero que abran el gimnasio, estoy loco porque abran Burger King y comprarme una hamburguesa cuádruple, quiero comprarme unos tenis, estoy ajustando. Hermano, mientras usted está ajustando para unos tenis, le quiero contar que hay gente que no tiene que comer, que hay gente que lo están corriendo de su casa, que hay gente que tiene un montón de problemas económicos, que hay pastores que tienen problemas. O sea, usted no puede vivir para usted solamente. Entonces, usted no puede vivir en una insensibilidad. Después hay que despojarnos del viejo hombre. Mira lo que dice el 4:22, bebé. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. ¿Sabes que la palabra despojado, mi amor, significa izar velas? O sea, es como un barco cuando iza velas, es cuando zarpa y se va. ¿Sabe qué más significa despojado? Adiós, goodbye, muerte. O sea, que se vaya ese hombre no me sirve. El viejo Oscar Vivas no me sirve. La vieja Ana no sirve. El viejo Yoxan, bueno, vamos a ver. El viejo Aniel no sirve. El viejo Yoxan no sirve. La vieja, ¿quién está aquí? Isaac Dubón no sirve. El viejo, o sea, necesitamos al hombre nuevo. Necesitamos un hombre nuevo, renovado, no restaurado en el espíritu. No es hablar del espíritu, hermano. No, cualquiera te habla del espíritu y se prende cosas en la Biblia, pero no lo vive. Por eso despojaos del viejo hombre, porque ese viejo hombre está viciado conforme a qué, a los deseos de la carne, a los deseos engañosos. Estamos viciados. ¿Y vicio qué es? Es algo que regresa y vuelve a caer. Es una reincidencia en un tiempo, vuelve a caer. Por eso no conviene. Despojados del viejo hombre que está viciado en los deseos engañosos. Y dice el 23 lo que siempre decía, y me gustaría que lo dijera el 23. Y dice el versículo 23, cambien su manera de pensar y cambiará su manera de vivir. Es importante porque esa manifestación, el cambio, la transición, Dios nos exhorta en su palabra, en muchos versículos nos habla de ese cambio, porque la renovación tiene que ver con cambiar, porque todo lo que yo pienso se proyecta, o sea, tiene que ver con mi comportamiento, mis hábitos diarios tienen que ver con lo que yo pienso diariamente, con lo que yo medito, con lo que yo digo, lo dispongo. Entonces el Señor aquí nos dice, cambien su manera de pensar, pero no es que yo voy a traer los pensamientos de otros, sino el pensamiento de aquel que me hizo, que me diseñó. No es que yo voy a traer, porque hoy en día se ve mucho eso, amor, que si nosotros queremos creer en el divorcio, pues traemos del que piensa que el divorcio sí y lo traigo a mi vida. No, es el manual. Yo tengo que traer los pensamientos de Dios a mi vida. Dice el Señor ahí que ya no vivamos. Esta iglesia estaba siendo exhortada porque ellos ya habían conocido la verdad, ellos habían recibido el verdadero mensaje. Entonces vuelve su pastor, su padre, a decirle, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Tienen que haber cambios. ¿Qué está pasando si ustedes no estaban? Era como los Gálatas. ¿Qué les pasó? Si iban bien en el camino, ¿qué los estorba? ¿Qué vieron? ¿Qué escucharon? Porque debemos de estar conectados a lo que Dios dice en su palabra. Recordemos que se escuchan muchas cosas, pero lo importante, ¿qué es lo que dice Dios? Lo importante no es que se mire bien o qué es lo que dice, qué se mira bien delante de los ojos de Dios. ¿Qué es lo que Dios mira bien?
¿Qué es lo que Dios mira mal y qué es lo que Dios mira bien? Cuando nosotros vivimos así, ya vivimos una vida en el espíritu. Y claro que diariamente nosotros tenemos esa lucha, la carne y el espíritu siempre se oponen. Dice, son antagónicos, son contrarios, son opuestos. Vamos a estar en esa constante oposición. Pero cuando yo tengo el espíritu de Dios, hay un dominio, hay un poder, hay un señorío que hace que la carne, aunque la carne me diga dormite, usted se levanta porque el espíritu dice, levántate. Levántate de los muertos para que resplandezca Cristo. Entonces esa es la evidencia de vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu tiene que ver con el testimonio, con las acciones, con lo que está pasando en nuestra casa, en nuestra familia. No se trata de palabras que solamente se sueltan, se trata de una evidencia vivida. Y mire los 3 niveles. Dice, despojaos, renovaos y vestíos. Mira bien, quiero que me voltees a ver bien. Vos no te podés despojar, es como desvestirte. Despojaos, renovaos y vestidos. Vos no te podés quedar desnudo. Hay gente que se despojó del viejo hombre y se quedó, no se renovó en el espíritu de vuestra mente. Entonces no se vistió del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay gente que se queda como desnudo. No, usted se despoja del viejo hombre, se renueva en el espíritu de vuestra mente. No dice que renoves tu mente, como hoy sí, me voy a renovar, me voy a secar el pelo, me lo voy a pintar, me voy a hacer algo. No, en el espíritu te dice. Cuando dice que el espíritu de vuestra mente, no es que vas a agarrar vanidades, cosmopolitan, un consejo de belleza de Victoria's Secret. No, es que en el espíritu de vuestra mente, es que tenés que buscar la presencia del Padre, que el Espíritu te renueve, que el Espíritu te guíe a toda verdad, que vos seas sensible a esa verdad, que Él te lleve a lo que Dios habla espiritualmente en el Espíritu de su eternidad, de su reino, de su iglesia, de su propósito, de su riqueza. O sea, cuando entendés eso, entonces te vestís del nuevo hombre. Y después, mi amor, después de que ya vos hagas eso, te lleva al nivel de cositas. Estas cositas te empieza a decir el 25. Por eso dice, desechando la mentira. O sea, ya soy nuevo hombre. ¿Qué es lo primero que tengo que dejar? La mentira. ¿Cuántos somos mentirosos? ¿Cuántos somos farsantes de nosotros? Mañana le voy a dar, ya llego. Mentira, somos unos mentirosos. Hay hombres que mienten a tal grado que la mujer ni sabe cuánto ganan. ¿Cuánto ganas? No, es que ahorita tengo 800 embargos. No gano, no saco pero ni un peso. Hermano, o sea, deja de mentir ya, mujer. Deja de mentir, varón. Deja de mentir. O sea, esto es las vocales. O sea, ya una vez que despojás, que te renovás y que te vestís del nuevo hombre, lo primero que dice, bebé, eso fue lo primero que yo leí en la Biblia, lo primero, después de que, aunque tu madre y tu padre te dejaran, esto fue lo primero. Por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque voy a hablar verdad. Porque somos miembros los unos de los otros. Porque son parte de mi cuerpo. Porque somos, ya entendimos, al ser renovado, tengo que entender, iglesia, que ya no vivo para mí. Yo le voy a mentir. No le puedo mentir a mi mujer. ¿Por qué? Porque ella es miembro. Somos miembros los unos de los otros. El corazón no le va a mentir al pulmón. Estoy bombeando sangre y es mentira. Se muere. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Después dice el 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que cuando te enojes, no peques, callate. O sea, vos no saques a Dios en el pleito, más bien mete a Dios. Hay gente que cuando está discutiendo dice, aquí no metas a Dios. Entonces vos sacás a Dios en el pleito y por eso es que te matas. Metí a Dios, te vas a acordar, la blanda respuesta aplaca la ira. Así es, y dice ahí todas las evidencias, dice si ustedes se enojan, no permitan que eso los haga pecar, todo lo que tiene que ver con enojo, todo lo que tiene que ver con ese pleito. El que robaba, mi amor. El que robaba dice que no robe más, quien antes fue ladrón, dice el 28, debe de dejar de robar y ahora trabajar bien y con sus propias manos, dice, así tendrá dinero para ayudar Vuélvelo a las personas bebé, necesitadas. En el espíritu. Dice en el 28, quien antes fue ladrón debe de dejar de robar y ahora trabajar bien y con sus propias manos.
así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. O sea que Dios aquí habla, ¿verdad?, de ese despojarse. Cuando nosotros nos quitamos, es una decisión esto es una decisión. No, pero es que este es para alguien que ya Que se ya, despojó, sí, se despojó. se renovó y anda vestido en el nuevo hombre. Sí, así es, exactamente, que no debemos de vivir de esa manera. Esa manera es contraria. ¿Por qué? Porque somos parte de un cuerpo y lo dañamos. Siempre toda mala decisión que yo tomo, toda obra de la carne que haya salido de mi vida, todo va a traer un problema, va a traer un pleito, va a traer malestar, va a traer tantas cosas externamente. Por eso dice que nosotros no nos peleemos los unos con los otros, con nuestro prójimo. ¿Cuántas cosas vemos a veces en las iglesias y que mucha gente se desanima por nuestros comportamientos? Porque miramos, somos vistos, somos cartas leídas, y nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque el Señor habla mucho acerca de lo que es vivir en la carne y vivir en el espíritu. Pues es toda la palabra prácticamente donde el Señor nos quiere transicionar con ejemplos de hombres de Dios que destruyeron lo que era su llamado, todo lo que Él había entregado, y hombres que se determinaron a vivir una vida en el espíritu. Y usted siempre, hay gente que dice, pero es que era Jesús, pero es que Jesús está dentro de nosotros, el Cristo resucitado está dentro de nosotros. Nosotros por nosotros mismos no vamos a poder, la palabra misma lo dice, pero como estamos sellados con las arras del Espíritu Santo, eso es lo que hace que yo sí pueda vivir una vida en el Espíritu, yo sí pueda ser guiado por el Amén. Espíritu Santo. Mis ojos ya no van a ver de una manera carnal, yo ya no puedo hablar cualquier cosa, porque mi boca debe ser guiada por el Espíritu de Dios y no hablar. Por eso los chismes no tienen que andar en nosotros. ¿Por qué? Porque el chisme es una obra infructuosa de la carne. Es algo que viene de la carne. El chisme es dañino, el chisme maltrata, el chisme trae tanta destrucción. Por eso dice, no andarás chismeando dentro del pueblo, porque eso es la carne. No debemos de hablar los unos de los otros. Es más, nosotros debemos, si somos guiados en el Espíritu, debemos de edificar a otros, debemos levantar a otros. No hay cosa más gratificante que usted pueda ayudar a alguien en su empresa y usted diga, pero la empresa de él creció más que la mía. Gloria a Dios, porque es un excelente maestro, porque usted hace que otros se levanten. Eso es vivir una vida en el Espíritu, no en competencias ni en rivalidad. Hoy en día se vive mucho en la competencia, en la rivalidad, en quién es mejor, en quién hace esto mejor. No, eso es de la carne. Eso no tiene nada. Es un niño que está siempre compitiendo. Vaya, mire, le voy a grabar un video de mis 3 hijos jugando. Nunca quieren perder, competitivos. Ellos siempre quieren ganar. Esos son cosas de niños. Pero cuando es en el Espíritu, el Padre siempre quiere enseñar. Yo siempre les quiero enseñar a ellos cómo llevar las reglas del juego, porque es el maduro, el que ya ha sido perfeccionado por la palabra de Dios. El padre enseña y no pierde. El padre no pierde cuando el hijo se levanta. ¿Ah? Cuando el hijo es multimillonario, yo no me siento menos, sino que me siento alegre. Por eso ya maduré. Ya, porque esa es la idea, ser el trampolín de la gente para que otro crezca. Entonces, una vez que yo me despojo, ya no quiero vivir insensible, ajeno de la vida de Dios, corrupto, ya no quiero eso. Entonces, pero soy hijo de Dios, entonces yo me despojo del viejo hombre, me renuevo en el espíritu de mi mente, o sea, no en mi mente. Porque ustedes pueden, vamos a entrar al gimnasio para que la mente nos despeje, vamos a ir a la tigra, vamos a ir al Picacho para que oxigenar el cerebro. O sea, eso no es renovar en el espíritu de tu mente, eso es oxigenar tu cerebro naturalmente. O sea, vos te oxigenaste el cerebro y sos el mismo papo de siempre. O sea no tiene nada que ver el que te oxigené en la tigra. Vos podés correr toda la tigra 2 años y vos el mismo papo, nada más que corres en la tigra y ya te oxigenaste el cerebro. Pero cuando vos te renovás en el espíritu de vuestra mente, cuando tu mente se conecta a la mente de Cristo y quien te guía es el Espíritu Eterno. No, usted no me está escuchando. Eso es diferente. Entonces yo ahora me visto de un nuevo hombre en justicia y santidad de la verdad. Entonces después Dios me puede decir, como ya estoy despojado de aquel hombre, ya estoy renovado y estoy vestido del nuevo hombre, entonces Él me puede decir las vocales, cuáles son. Ya no andes mintiendo, desechando la mentira, porque somos miembros los unos de los otros. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. ¿Sabe lo que significa? Ni deis lugar al diablo, avenida y ventana. O sea que el diablo entra a nuestra mente, corazón, a nuestra vida, a nuestra casa. Por eso el pecado abunda. Mírenme, ¿qué más dice?
Ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo no puedo enojarme con una persona hace un año no me llevo. No le hablo a mi mamá desde hace 2 años. No le hablo a mi papá desde hace 1 año. Y la gente piensa que yo le tengo que entender que se enojó con su papá por esto o aquello. No, aquí dice una cosa. Yo conforme a lo que dice, yo voy a decir. ¿Me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? O sea, ¿qué más dice acá? Después dice, el que robaba. Mire bien, yo le voy a decir una cosa. El que robaba no robe más, sino que trabaje y con el fruto del trabajo de sus manos ayude al que tiene necesidad. Pero hay gente que le roba el diezmo a Dios, que le roba una ofrenda a Dios, que Dios le puso en su corazón que diera y no da. ¿De dónde vamos a ver que alguien va a tener la mente de poderle dar a un necesitado si ya tiene la insensibilidad de robarle a Dios? Entonces, esto es para gente que ya está queriendo transicionar, abandonar las obras de la carne. Después, ¿qué dice? Dice, mire bien, y no entristezca, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para edificación, para dar gracia a los oyentes. Ya no vamos a hablar cosas corruptas, ya no vamos a hablar chistes sucios, ya no vamos a cambiar nuestro vocabulario, sino que cuando hablemos vamos a edificar. La gente va a salir edificada. Vamos a abonar, vamos a añadir sabiduría a la gente. ¿Qué dice después? Y no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados. Entonces después dice el 31, mi amor. Mira bien, quítense de vosotros toda que amargura, dice. Mira bien cómo dice: amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. O sea, miren bien, una vez que yo me despojé, una vez que yo me renové en el espíritu de mi mente, una vez que yo me vestí del nuevo hombre. No, nosotros todo lo hacemos natural. Nosotros venimos y dijimos, ya no, hoy me renové en el espíritu, y viene con un pelaje nuevo, con ropa nueva, vestido de ropa. Eso no tiene nada que ver, amado. Usted está renovada con ropa nueva, todo es externo, pero internamente lo que tiene es muerte, internamente lo que tiene es corrupción, internamente lo que tiene es pecado, internamente lo que tiene es depresión, internamente lo que tiene es decaimiento, internamente lo que tiene es esterilidad, internamente usted está seco, agotado, internamente usted lo que tiene es odio, amargura, pero por fuera se mira radiante porque usted se renovó en su mente, pero no en el espíritu de vuestra mente. Usted no se renovó en el espíritu. Entonces, entender esto, usted después va a tener una transformación, un cambio. Pero ¿qué de aquellos que me están escuchando y ya perdieron toda sensibilidad? Hay unos que prefieren apagar, otros prefieren otros prefieren el YouTube para buscar un mensaje que ellos quieren oír. Vos tenés que entender que cada vez que vos te topás con una palabra, vos debés de entender que Dios ya sabía que Él te había enviado esa palabra. Y el problema de nosotros, que nosotros no queremos confrontar esa carne. Nosotros queremos palabras que de niño, de bebé, de que Dios te esté diciendo: yo te voy a bendecir. Tú eres profeta, pero eres fornicario. Tú eres profeta, pero eres un adúltero. Tú eres profeta, pero eres un mentiroso. Tú eres profeta, pero eres un ladrón. Tú eres profeta, pero eres un amargado. O sea, la gente quiere oír cosas que le agradan a su carne como título, pero no quieren dejar ese viejo hombre. Mientras usted no deje el viejo hombre, usted no va a poder, desgraciadamente, avanzar y desarrollarse en su destino profético. Por eso se va quedando atrás. Por eso es que usted se siente algo adentro, que usted siente que está topado. Usted siente que usted... Todo mundo avanza, todo mundo crece y usted está estancada o estancado debido a que usted lo que hizo fue satisfacer los deseos de la carne. Y ahora lo que está desarrollando y cosechando es corrupción, decaimiento, depresión, sequedad, muerte. Hoy vamos a orar, mi esposa va a orar. El viernes vamos a seguir ambos con los frutos del Espíritu. Ahorita hablamos solo de la carne, las obras de la carne. Y el viernes estaremos juntos nuevamente. Amor, soltá eso que tenés ya ahí. Señor, te damos gracias, nos ponemos de acuerdo en este tiempo por habernos usado, te damos toda la gloria a ti, Señor,
Padre bendito, que cada uno de los que escuchen este mensaje, que escucharon en este tiempo y en los tiempos que Jesús. vienen, Señor Jesús, ahora mismo en el nombre de Jesús, Padre bendito, venimos delante de ti humillados, arrepentidos, Padre, porque tú nos has exhortado, Señor Jesús, para que nuestra vida sea una evidencia, Señor, de lo que Cristo ha hecho y seguirá haciendo, Señor. Padre, porque el reino solo se le revela a los que se determinan vivir bajo la guianza del Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, toda malicia, todo pleito, Padre, todo hurto, en el nombre de Jesús, toda cosa, Señor Jesús, que viene de la carne, Señor, lo que hace es distorsionar el propósito eterno, lo hemos entendido. Y esta noche, Señor, oramos, Señor Jesús, para que los ojos se abran del entendimiento, Señor, y podamos ver que está trayendo ruina, miseria, Señor, nuestras casas, nuestras familias, nuestras finanzas, Señor, por vivir desordenada y alocadamente, Señor. Nos dijiste que no vivamos el libertinaje, Señor Jesús, que a ti no te agrada, Señor Jesús, que vivir en la gracia es vivir en la obediencia y en el amor del Padre, Padre. Te damos gracias en este tiempo, te damos gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hay gente, me decía el Señor ahora mismo, que uno de los errores de algunas personas es de que a ellos no les ha ido mal económicamente. Que hay gente que viaja, que hay gente que tiene buena ropa, buenos carros, buenas empresas, y que eso los ha engañado de que están bien. Dice el Señor de esta forma: el hecho de que mi misericordia ha llegado a ti y no ha tocado nada de eso, no significa que tú estés bien conmigo. Hijo, dice el Señor, vuelve, no te engañes con las cosas materiales. Quiero que vuelvas a mis brazos porque necesito enseñarte, educarte, transformarte para que cumplas el destino profético. Así me dice el Señor que te diga. Tú sabes el que me estoy yendo, la mujer y el varón que me está escuchando que se ha apartado del Padre y que esté engañado porque tiene un buen trabajo, porque está generando dinero, porque tiene cosas materiales. Vuelve al Señor, dice el Padre. Y así mismo quiero orar por ti, Padre. Yo oro por aquella gente que está conectada y declaro en el nombre poderoso de Jesús que no te faltará nada, que Dios tocará a través de personas la puerta de tu casa, que recibirás llamadas, que recibirás bendiciones materiales, económicas, que te traerán provisión, que te bendecirán con finanzas, que Dios te va a sanar a tu familia que está enferma, que Dios hará milagros en este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Es el tiempo de activar la fe para creer, para que Dios haga cosas maravillosas contigo. Él quiere moverse, Él quiere actuar, Él quiere operar en tu casa, en tu familia y en tu vida, pero Él también quiere que tú cuentes esas maravillas que Él ha hecho. Cuenta, testifica en el nombre de Jesús. Escribe. Si alguno de ustedes ha recibido milagro, cuente ahí cuando estemos activados. Diga, el pastor soltó esta palabra y pasó esto. Dígalo, dele gracias a Dios. Y con eso testimonio, usted va a activar la fe de otros. Nos vemos mañana en la reunión a las 8 de la noche. El viernes estaré con mi esposa hablando de los frutos del Espíritu. El sábado, primero Dios, estamos contemplando ya hacer un congreso ADN en Facebook Live con el pastor Noé Corea, el pastor Osmin Vázquez y Oscar Vivas. Estaremos en la tarde. Me gustaría que se conectara, que se acordara que el sábado, este sábado 2, en la tarde, ya vamos a empezar a poner los anuncios. Vamos a tener un congreso ADN con una palabra tremenda de 2 a 6 de la tarde y usted se conecta en el nombre de Jesús. Yo te bendigo, Dios te bendiga. Despojaos, renovaos y vestidos. Bendiciones.